Ejercicio, vamos a ver a continuación la aplicación de este ejercicio. Una correa plana, marca Avacit, para esta condición. Es decir, una máquina conductora, motor corriente alterna, rotón tipo jaula de ardilla, 18 horsepower, que gira a 1200 RPM, conducida a una bomba centrífuga de trabajo continuo, 24 horas día, puntas de carga menores al 50%, velocidad deseada en función de un caudal requerido, 660 revoluciones por minuto, los ejes son paralelos, es decir, una transmisión abierta, y la distancia entre centros de eje variable por carriles tensores. Este señor Avacit fabrica sus correas en 3 modelos, respectivamente mencionados acá en el margen derecho de la presentación. Un modelo que la serie Filón tiene capa de elastómero verde por ambos lados, superior e inferior. Otro que se llama Amasa, donde tiene del lado de la polea un cojín de elastómero negro y una capa de elastómero verde en la parte externa. Y un tercer tipo de correas, modelo Suplex, donde tiene un cojín de elastómero verde y amarillo por ambos lados. Acá están las características de los 3 modelos de correas que fabrica Avacit. Tienen, por un lado, dentro de cada modelo, distintos tipos que están en función del espesor, es decir, de la altura de la correa, que lo tienen acá. Entre la segunda columna y la sexta, eso es lo que diferencia a un modelo, a un tipo, mejor dicho, a un tipo de otro. La F0 tiene 0,7 milímetros, es bien finita, de altura. La F1, 1,3, la F2, 2 y la F3, 2,2. Respectivamente, estos espesores le van dando distintas resistencias y este concepto de carga de alargamiento de 1% kilopondio sobre centímetro hace referencia a la resistencia. Lo voy a expresar con un ejemplo. Si tenemos un segmento de correa, una longitud de correa de un ancho de 1 centímetro de la F0, tengo 1 metro de correa. Para yo alargarlo en 1 centímetro, es decir, en un 1% su longitud, tendría que colgarle una carga de 2 kilopondios. Para aquel que no lo conozca, el kilopondio es el equivalente al kilogramo fuerza, es una medida técnica de fuerza. Entonces, repito, un tramo de 1 metro de longitud de correa Filón F0, para alargarla 1 centímetro, un 1%, tengo que aplicarle una carga de tracción de 2 kilopondios. Correspondientemente, fíjense que esto es interesante, mientras menor espesor tenga, más flexibilidad tiene. Por lo tanto, el diámetro de la polea más chica va a ser menor. Es decir, si tiene 0,7 milímetros de altura, puede flexionar sobre una polea que tenga 15 milímetros de diámetro, 1,5 centímetros. Hago esta aclaración. Esos son valores teóricos, no prácticos. Es decir, es un valor límite que expresa el fabricante para dar una idea de hasta cuánto puede flexionar la correa. Obviamente que no se va a usar una polea de 15 milímetros de diámetro. Me está diciendo, gráficamente les pido que me ayuden con la idealización que voy a tratar de transmitir. Imaginen que ustedes tienen la correa, la presionan, la tratan de cerrar sobre sí misma, y bueno, lo mínimo que va a quedar cerrada, el arco mínimo que va a generar va a ser de 15 milímetros. A medida que va aumentando el espesor, ese arco, o sea, ese diámetro va aumentando. Al tener 1,3 de alto, ya va a flexionar sobre un diámetro mayor. Y así correspondientemente a medida que aumenta el espesor. Obviamente que también
Al aumentar el espesor, aumenta el peso por metro cuadrado de sección transversal. Y los coeficientes de rozamiento aproximados son estos que obviamente van a depender también del tipo de polea sobre el cual apole. Las poleas, ya lo vamos a ver posteriormente, están sugeridas en otra tabla. Bien, lo mismo acabo de explicar para la F1, para el grupo filón. Lo mismo se aplica para la A más A y para la suplex. ¿Cuáles son las diferencias entre grupos? Bien, las características de aplicación. La filón es recomendada para transmisiones normales en todas las industrias, sin influencia nefasta de la humedad, aceite, peligro de incendio o choque brusco. Si tuviéramos condiciones desfavorables, como por ejemplo peligro de explosión, alta humedad, aceite, polvo, choques, o presencia peligrosa de cargas estáticas, hubiéramos elegido una A más A. Y cuando se trata de grandes relaciones elevadas de transmisión, por eso dice poleas de aluminio, porque disminuyen el peso, utilizaríamos el grupo suplex. Se usa en tornos automáticos y lucilos textiles, y la gran ventaja que tiene la suplex es que puede ser utilizada por ambas caras, es decir, permiten transmisiones zigzag o serpentín. Entonces, para nuestro caso, vuelvo al dato, estábamos acá. Como nos dice que es una transmisión normal, no nos dice que haya problemas de explosión ni humedad, vamos a utilizar el primer tipo, la filón. Vamos a seleccionar correas del grupo filón. Ustedes interrúmpanme si hace falta alguna aclaración, si hay algún comentario que requiera aclaración. Una cosa importante acá, lo menciono entre paréntesis, se confeccionan hasta 1200 milímetros de ancho, es decir, 120 centímetros, 1,20 m de ancho es lo máximo que se fabrican estas correas. Para seleccionar el tipo, es decir, recién seleccionamos el grupo y vamos a trabajar con los grupos filón. Ahora vamos a seleccionar el tipo, es decir, el número, F1, F0, F2, etc. Para ello, este fabricante da estas curvas que dicen la potencia en caballos vapor, nosotros las teníamos en horsepower. Vuelvo a repetir y acá se van a dar cuenta de la lógica que tiene el criterio que yo les he comentado. Si yo transformo los horsepower en caballo vapor, no voy a alcanzar a discriminar la diferencia en esta escala. Es decir, ni siquiera alcanzo a discriminar el 18. Aproximadamente a ojo está por acá. Y la velocidad en la polea menor, que habíamos dicho que eran 1200 RPM, acá hago una obviedad también para evidenciar esto, ¿no? Si me hubieran dicho 1250, 1200 me hubiera dado lo mismo, porque acá no puedo discriminar esa diferencia a ojo. Entonces, no tiene sentido dar valores con demasiada precisión, pero sí prestar atención a la apreciación. Con esta curva tijera, entonces, entro con las RPM de la polea menor, con la potencia, y me da un punto de intersección que puede o no coincidir con una curva exacta. En este caso me da, primero, vamos a ubicarnos en el grupo. Acá, en verde, están todas las que corresponden a las F2, A2, S2 y S3. Es decir, es indistinto cuál grupo sea, pero están esos 4 tipos dentro de estas curvas, dentro de este grupo de curvas. Quiere decir que, como nosotros habíamos elegido al grupo filón, se va a referir a la F2. El valor de intersección nos da aproximadamente cerca de 160, un poquito por encima. Si prestamos atención al anterior valor es 140, o sea que estaría entre 140 y 160. Nadie me puede decir 155,20 o 2, porque es una barbaridad tener ese poder de apreciación, de precisión sobre estas curvas.
Es decir que, más allá del chiste, con adoptar 160 aproximadamente estaría bien. Entonces, hemos definido que se trata de la F2. El diámetro mínimo sobre el que va a poder flexionar son 60 milímetros. Eso sería lo mínimo. Y tenemos todo el resto de los datos. Carga para alargamiento, altura, peso por unidad de ancho, etc. Vamos a una tabla donde están las poleas normalizadas según ISO. Acá observamos que tenemos, pasa, creo que sí, hay una ampliación de la parte que me interesa de las normas. Vemos que dentro de los diámetros normalizados, los distintos grupos, las que más se aproximan a los valores que nosotros pretendemos son esta de 160 y, de acuerdo a la relación de transmisión, vuelvo para recordar esto, la relación de transmisión, a ver si la había calculado por acá. No la calculé, bueno. Habría que hacerla, sería 1200 sobre 660, lo hago rápidamente, me faltaba esto, 1200 sobre 660, la relación de transmisión nos da 1,82. Entonces, tenemos que seleccionar un par de poleas que se adecúen a esa relación. Puedo seleccionar cualquier par que cumpla con esa relación. Y acá vemos que si elegimos estas dos, 280 sobre 160, la relación de transmisión nos cambia a 1,75. Vuelvo a repetir qué significa esto conceptualmente. Si quisiéramos respetar la relación de transmisión teórica, tendríamos que hacernos fabricar alguna de las dos poleas, lo cual es un despropósito, no tiene sentido, es muy caro. Es preferible alterar un poco la velocidad de acuerdo a nuestros requerimientos, aumentar el caudal o disminuirlo, depende del criterio que prime, y en base a eso adecuar a las poleas estándar existentes. En este caso, además del dato de los diámetros, tenemos los bombeos. Recuerden que en bombeo se les da a las poleas para asegurar el centrado sobre el plano medio en caso de una pequeña desalineación o desplazamiento entre planos de poleas. Una vez obtenidos esos datos, les pido que presten atención. Vamos a ver, esta es la curva general, o sea, son dos curvas en un solo gráfico. Pero la voy a separar en dos y vamos a analizar qué significan estas curvas una por una. La parte superior, fíjense, diámetro de la polea pequeña, motora en este caso, en milímetros, velocidad lineal en metros sobre segundos, y acá parametrizado tengo las revoluciones por minuto. ¿Qué son estas curvas? ¿Qué son? Y acá les estoy respondiendo un poco a algo que había dicho. Algunos fabricantes dan curvas, otros dan tablas, otros dan fórmulas. Fíjense que medio que lo tienen respondido ahí, ¿no? Cometí el error de dejarlo. ¿Qué te presentan esas curvas? ¿Hay alguien ahí? ¿O ya se fueron todos? Valores de potencia. No veo que en ningún lado mencione potencia ahí. Fíjense, menciona diámetro de la polea menor, velocidad y velocidad lineal.
Acá lo tiene, un poco que lo dejé expresado Velocidad yo todavía. Es la velocidad en función, o sea, la velocidad lineal en función de las RPM y del diámetro. O sea, esta formulita que está escrita en lápiz acá, que dice pi por diámetro por n sobre 60, son estas tablas, o sea, estas curvas es la representación gráfica de esta fórmula. En otras palabras, si ustedes quieren hacer esto mismo a través de fórmula, multiplican 160, que era el diámetro de la menor, por 1200, que eran las revoluciones por minuto que tenemos de la motora, por pi, vamos a hacerlo, tenemos entonces, dije, pi por el diámetro, que era 160, por 1200 RPM, dividido 60, nos da 10.053 centímetros sobre segundo. Entonces, si lo queremos expresar en metros, milímetros, perdón, milímetros sobre segundo. Si lo queremos expresar en metros, tenemos que dividir por 1000. Es decir, que si lo queremos con precisión, no nos interesa en este caso, serían 10,05 metros sobre segundo. Obviamente que acá en las curvas nos da aproximado, con bastante aproximación para lo que nosotros necesitamos, 10 metros sobre segundo. Entonces, resumiendo, estas curvas son la fórmula de velocidad lineal en función de diámetro y velocidad angular. Y vamos a la parte inferior, a estas curvas. Acá, acuérdense que, vuelvo rápidamente atrás, las dos están sobre la misma hoja. Acá entramos con la velocidad de metros sobre segundos, intersectamos a distintas curvas que corresponden a los diámetros de la polea menor y salimos con la potencia por centímetro, es decir, la potencia específica, potencia por centímetro de ancho de la correa. A ver quién tiene la suficiente intuición para darse cuenta qué es esto que tengo representado acá, en base a lo que vimos en el teórico de la clase pasada. Va a ser la cantidad de potencia que voy a transmitir por unidad de longitud que compre de correa. Por unidad de longitud que tenga la correa, sí, eso es lo que dice ahí, pero ¿a qué les recuerda esto? ¿No sería la velocidad óptima para la óptima transmisión de potencia, para la potencia máxima? O ¿Cuál? la velocidad en metros sobre segundo. De la tabla de arriba sería los 10. O nada que ver. Está orientado, me doy cuenta que está orientado conceptualmente, pero no es esa la respuesta. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mencionaba en la clase pasada y lo vimos hoy al principio de vuelta? ¿Cómo determinar la velocidad óptima para máxima transmisión de potencia? Yo les dije que eran unos ensayos que habían hecho unos señores alemanes, Garken y Skutz. Fíjense ustedes que acá, con la única diferencia de que acá obviamente no parten todos desde el cero porque no tiene sentido, el cero está muy abajo acá a la izquierda, pero acá tienen el comportamiento lineal, fíjense que todas las curvas son lineales, hasta un cierto valor en el cual comienza a decrecer. Llegan a un pico, algunas de ellas, otras no se ven en el gráfico, pero llegan a un pico y luego comienzan a decrecer. ¿Qué significa esta porción de curvas? ¿Qué representa? ¿Qué está pasando acá? A partir de los 20 metros sobre segundo. Vamos, muchachos, señoritas. ¿Puede ser que patina la correa, profesor? A ver, dígamelo en una forma más técnica.
patina, no es que patine, ¿qué está pasando? La ¿Por fuerza qué? centrífuga no es muy grande. Muy bien, justamente es lo que determinaron los señores Gerken y Schultz. A partir de ciertas velocidades, la fuerza centrífuga comienza a desprender a la correa de la polea. Por eso comienza a disminuir la potencia específica. Si estas curvas, si yo las hubiera continuado, si el fabricante las hubiera continuado, hubieran seguido bajando, para ubicarme en una de ejemplo que es evidente, la más baja, la más inferior de todas, hubiera bajado y hubiera llegado a una velocidad que recién vimos al principio de la clase, una velocidad teórica en la cual no habría transmisión de potencia, es decir, cortaría el eje de abscisas y sería potencia cero. ¿Qué significaría eso? Que la fuerza centrífuga es tan elevada que separa la correa de la polea. Para decirlo también en una forma gráfica, quedaría como flotando, la polea giraría tan rápido que no alcanzaría a arrastrar a la polea. Entonces, esto que vemos acá son justamente llevados a la práctica, un caso bien práctico, concreto, donde el fabricante nos muestra los efectos de la fuerza centrífuga sobre las correas. Continuando con nuestro ejercicio, estábamos en 10 metros sobre segundo, seguimos bajando y llegamos, acuérdense que estamos en los grupos F2, A2, S2 y S3, particularmente en nuestro caso estamos con la grupo filón tipo 2, F2, entonces el valor que obtengamos acá va a ser representativo para esa correa. Hasta intersectar a qué valor. Va a ser la curva de 160, que es el diámetro de polea que habíamos calculado. Pero como no está, vamos a tener que hacer una interpolación a ojo. Vuelvo a repetir, no pretendamos discriminar tan finamente. Acá tenemos acotada la de 150 y encima ya la de 300. Entonces, va a estar más próxima a la curva de 150, por eso está trazada a ojo ahí en color anaranjado, aproximadamente por ahí. Entonces de ahí vamos hacia ordenadas y también a ojo, no pretendamos discriminar más de medio punto. Fíjense que la escala va de 2 a 3, dividida, es logarítmica, dividida en 5 divisiones, entonces aproximadamente nos da 2,2. Resumiendo todo lo que acabamos de decir, la potencia específica para esa correa grupo filón tipo 2, es de 2,2 centímetros en caballo vapor por centímetro de ancho. Esa es la capacidad de transmisión de esta correa. Hemos determinado entonces, con la curva de arriba, la velocidad, 10 metros sobre segundo. Para aquellos que les gusten los números decimales precisos, 10,05. Y aproximadamente 2,2 centímetros por caballo vapor por centímetro de ancho de potencia transmitida, corrijo. Vamos a lo siguiente. Bueno, me había olvidado, lo tenía ampliado. Básicamente lo mismo de recién. Había ampliado, entonces acá ven 150, 300, está más próximo a los 150, más o menos por ahí, 2,2. El que me diga que le da 2,195 tiene un 0 por exceso de apreciación. Bueno, continuamos. Entonces, lo que resta ahora es determinar la distancia entre ejes. Reitero que ese valor puede depender de muchas causas. Este fabricante da una recomendación a través de un gráfico en el cual tiene parametrizadas las relaciones de transmisión en 5 valores. El de la curva de arriba 10, después 4, 2, 1,75 y no me acuerdo, creo que era 1,1. Bueno, lo tendrían que ver bien después ampliando el dibujo.
Pero para nuestro caso, el más aproximado es 1,75, que es la curva, la segunda curva de abajo hacia arriba. Entramos con el diámetro de la polea grande, en este caso, grande. También, fíjense que acá, por la escala, no se puede discriminar con mucha precisión. Es 280 milímetros. Vamos a intersectar esa curva, bajamos, y nos dice que aproximadamente los recomendables son 320 milímetros de distancia entre centros de eje. Si aplicamos la recomendación que nos daba Pirelli, fíjense ustedes, está acá al costado, Pirelli, ¿qué nos decía? Que separáramos la distancia entre bordes de polea un diámetro menor. Reemplazo los valores que tenía, 280, 160 dividido 2, más esa distancia, nos da 380. Entonces, para que se entienda, ¿cuál vamos a adoptar? ¿320 o 380? ¿Qué dicen ustedes? No dependería de si queremos priorizar el espacio o la transmisión de potencia. En realidad, está bien su razonamiento, pero en realidad, este fabricante, sobre las correas que estamos seleccionando, nos dice que es 320. Entonces, de acuerdo a su criterio para mejor aprovechamiento de potencia, yo usaría 320. Ahora, si yo quiero usar esto otro, la única diferencia es que voy a tener una mayor distancia entre centros. ¿Es malo eso? ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene? Es más caro, pero aumenta el ángulo de abrazado, aumenta la adherencia, transmite mayor Perfecto, potencia, mayor capacidad de transmisión de potencia. perfecto. Muy bien el razonamiento. Es decir, sería más caro porque sería de mayor tamaño la transmisión, o sea, la correa sería más larga, pero por otro lado, tendría mayor capacidad de transmisión, es decir, tendría que volver a calcular yo para el nuevo ángulo de abrazado cuál sería ahora la potencia transmisible. Si son 2,2 o podría transmitir un poco más. Entonces, continuando, acá tienen una ampliación, 1,75, 1,25 es la curva que está por debajo, la más baja de todas es 1,25. Entonces, reitero, entro con 2,80 diámetro mayor, intersecto la curva de relación de transmisión, salgo con 3,20, lo recomendado. ¿Qué pasaría si el problema yo quiero alejar el centro de generación de la carga? Uno puede usar tranquilamente una correa o una distancia entre centros de 1 metro, no hay problema. El único inconveniente es que va a ser una correa más larga, más cara, pero va a tener mayor capacidad de transmisión. El arco de contacto. Acá tenemos que calcular un factor de arco de contacto que, al no ser la relación de transmisión 1 a 1, es decir, al no ser el ángulo de abrazado de 180 sobre las dos poleas, va a haber un demérito. Es decir, va a haber un factor que en este caso va a ser menor a la unidad porque es un factor, sería factor menor a la unidad aplicado sobre la potencia y mayor a la unidad, para sobredimensionarlo, aplicado a la correa. Es un factor de demérito, porque demerita a la aplicación. Me obliga a sobredimensionarla. Entonces, ¿cómo se calcula en este caso también? Lo que sería una fórmula lo lleva a un gráfico, entra con la distancia entre ejes. Estas curvas parametrizan la diferencia entre diámetros, es decir, que tenemos que, vuelvo para atrás un poco porque no me lo acuerdo, la diferencia era 280 menos 160, es decir, 120 es la diferencia de diámetros.
Entonces, de ahí saco este 120. Estas curvas parametrizan la diferencia de diámetro. Subo con 320, intersecto también a ojo, porque tengo la curva de 100 y la de 150. La de 120 estará más o menos a la mitad, un poquito más cerca de la de 100. Y, por un lado, me voy a ir hacia la derecha y obtengo el ángulo de abrazado. A ojo también, 157. Presten atención que acá va aumentando hacia abajo. Es decir, tengo 150 arriba y 160 abajo. 157 está más cerca de la parte inferior. Y lo vamos a verificar después con fórmula. Y por otro lado, yendo hacia la izquierda, tenemos un factor de arco de contacto que dice 1,07. Vamos a primero verificar esto. Si aplico la fórmula para el ángulo de abrazado, acá en realidad estos dos arcosenos lo pueden reemplazar por 57, que es la cantidad de grados que equivalen a un radián. Entonces puedo aplicar esta fórmula también y lo obtengo en grados. Es decir, que si reemplazamos acá, había dicho que era 120, la distancia entre centros 320, eso nos daría 158,6. Fíjense que este sería el valor de cálculo exacto. Acá, obviamente, no puedo discriminar con esa precisión, pero para los fines prácticos es adecuado. Y vamos ahora a interpretar esto. ¿Qué significa 1,07? ¿Qué significa en general un factor que está aplicado a una capacidad? Yo le digo, tengo una capacidad X y le digo, la multiplico por 1,07. ¿Qué interpretan con eso? Que es la misma, o casi la misma. Bueno, no. Vamos a ser más específico, más exacto. ¿Qué significa afectar a algo de un factor 1,07? ¿Estamos sobredimensionando? Exacto. Como la capacidad que yo tenía de transmitir, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? El valor de capacidad de transmisión. 2 caballos de vapor por centímetro. 2,2 caballo vapor por centímetro. Esa es mi capacidad. Pero esa capacidad está dada, ese ensayo está dado para una relación de transmisión 1 a 1. Esas curvas, no me olvidé de decirlo, lo estoy diciendo ahora, esas curvas están hechas en un ensayo en el cual la relación de transmisión es 1 a 1, es decir, el ángulo de abrazado es de 180 grados. Ahora, al ser distinto el ángulo de abrazado, hay un demérito, hay una menor capacidad de transmisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sobredimensionarlo porque yo quiero transmitir una potencia mayor. Entonces, tengo que dimensionarlo, incrementarlo en un 7%. Eso significa 1,07. Sobre el valor que yo tenía, tengo que incrementarlo en un 7%. Acá lo tengo también ampliado, es básicamente lo mismo que antes. Aprovecho para comentar, por ahí nadie me lo dijo, ¿qué son estas curvas en rojo y en verde? Bueno, están sacadas para un ejercicio práctico que establece justamente ABASIC, que yo lo omití de las tablas. Que corresponden a un ejercicio parecido a este que estoy haciendo yo, pero con otros valores. Bien, vamos ahora a lo que es el factor de servicio. Habíamos visto que depende de las condiciones de funcionamiento. Entonces, en función del tipo de servicio, las condiciones de utilización, el fabricante da para cada grupo, para el filón, para el AMA y para el suplex, distintos factores también de sobredimensionamiento. Por ejemplo, en nuestro caso,
se trata de un servicio regular, bombas, sopladores, ventiladores, generadores, transmisiones, banda transportadora, nosotros estamos con una bomba, nos dice, y acá viene un concepto importantísimo en este tema de la selección. Fíjense ustedes, que el factor de corrección es 1,1 a 1,2. O sea, hay una variación, un sobredimensionamiento que puede ser entre el 10 y el 20%. ¿Qué quiere decir esto conceptualmente? Que no tiene sentido que yo, me voy a volver un poco atrás, sea muy puntilloso en todo lo anterior que hemos visto, en determinar con decimales o centesimales estos valores, porque después todo eso que yo haya calculado queda desvirtuado con la adopción de este factor. Es decir, yo acá tengo un 10% de tolerancia en elegir el sobredimensionamiento. A ver si se interpreta lo que estoy diciendo. No tiene sentido que yo sea puntilloso en determinar si, en el caso anterior, esto era 1,07 o era 1,08 o era 1,09, si después acá voy a variar en un 10 o un 20% el factor de corrección. Es decir, este sobredimensionamiento arbitrario, porque en base a qué lo voy a decir sobredimensiona en un 10 o en un 20%. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿A cuándo sobredimensionarían las manijas de la bolsa, que les había mencionado hace un rato como ejemplo doméstico? ¿Por qué la van a hacer que soporten en lugar de 10 kilos 20 y por qué no 19 o 21? Es una pregunta. Escucha, a ver. Para facilitar cálculos. No necesariamente para facilitar cálculos. Use un poco el razonamiento. ¿Usted por qué sobredimensionaría? Claro, por seguridad, sino para que tenga un poquito más por las dudas. Bueno, bien, por seguridad. Es decir, usted, adoptando un factor del 10%, está tomando cierto margen de seguridad. Si su aplicación, si su sistema es crítico, o perdón, al revés, si no es muy crítico, bueno, sí, puede decirlo sobredimensión, un 10%, supongamos que es un sistema que está utilizado dentro de la ciudad, si llega a fallar, se llega a cortar la correa, no produce mayores daños, etc. Ahora, si su sistema es crítico, supongamos que está en el campo, donde la dificultad de mantenimiento sería importante, o si se llega a cortar la transmisión o interrumpir por fallo de la correa, puede dejar sin agua un barrio, por decir algo extremo. Entonces, en ese caso, te convendría sobredimensionarlo. Es decir, en base a esos criterios ya más de diseño, es que yo voy a adoptar un factor 1,1 o 1,2. Lo importante entonces es interpretar esto, que la gran dispersión que tengo en este factor de seguridad hace que no sea útil ser demasiado puntilloso, demasiado preciso, buscar demasiada precisión en los desarrollos anteriores, tanto en el valor de capacidad transmitida como factor de ángulo. Bueno, remarco acá lo que había dicho antes. Y fíjense, volviendo un poco atrás, fíjense que justamente a medida que los servicios van siendo más exigentes, por ejemplo, el irregular sin choque, irregular con choque, o ya choque pronunciado y gran aceleración de masa, grandes masas inerciales, los factores de seguridad aumentan notablemente. Llegamos a tener para la filón, que es, por decirlo, la más debilucha de todas, dentro de los grupos, necesita factores de hasta un 50 a un 70% de sobredimensionamiento.
Bueno, y vamos a calcular entonces el ancho mínimo. ¿Cómo se calcula el ancho mínimo? ¿Qué potencia teníamos disponible? 18 horsepower. Tenemos que incrementarla en un 70% porque la relación de transmisión no es 1 a 1, porque el ángulo de abrazado es menor a 180. Y a mí se me ocurre porque quiero tomarme la mayor seguridad, cubrirme, adoptar el factor de servicio en un 20%, 1,2. Como yo podía transmitir 2,2 HP por centímetro, acá tomando unidades, sí, potencia sobre centímetro, 2,2 siempre, acá no hice el análisis dimensional, sería conveniente hacerlo. Tenemos HP por centímetro, estos son factores adimensionales, entonces nos quedan 10,5. Pero a su vez, más allá de todo lo que hemos venido haciendo, el fabricante vende unidades fijas, es decir, no le vamos a pedir una correa de 10,5, sino que se redondea a valores enteros, 11 centímetros. Ahí tenemos otra cuestión para tener en cuenta de no ser demasiado puntillosos. Es decir, que vamos a tener, y esto lo vamos a ver ya explicado, bien fundamentado en las correas trapeciales, la importancia de redondear hacia arriba. Está mal lo que digo, no es redondear. Redondear sería, si hubiera dado 10,4, redondear hubiera sido poner 10. Sino, ir al valor inmediato entero superior. Si hubiera dado 10,4, igual hubiera puesto 11. Ya vamos a ver qué justificación práctica tiene esto. Bueno, vamos terminando con esto. El diámetro de acá, para calcular la tensión de montaje, entramos con el diámetro de la polea más chica, 160. Nuevamente vamos a la curva que corresponde a los grupos de tipo F2. Hacia la izquierda tenemos un valor en por ciento, 2,2%, y hacia la derecha tenemos la fuerza o la presión sobre los ejes, también. Vamos al grupo, a la columna que corresponde al F2, 33 kilopondios por centímetro. Acá hay algunas observaciones particulares, dice que son válidos hasta 30 metros sobre segundo, cantidad que hay que suplementar si hay humedad, si se usa rodillo tensor, etc. Lo veamos por ahora, vamos a ir a lo directo. Profe, Vamos una a- consulta sobre ese gráfico. Sí, En el caso que yo no tenga, por ejemplo, tengo 150, 160 milímetros, ¿no? Pero me da que la tensión en porcentaje tiene que ser 2,0. sí. ¿Cómo decido cuál puedo llegar a usar de los F2 o F3? ¿Puedo elegir o ya tengo que haber tenido elegido el F2? No. Usted ya la tiene elegida la correa F2. Ya está. El modelo que usted seleccionó es el grupo filón tipo 2. Eso ya no lo puede cambiar, ya lo eligió. Hasta que termine el diseño está con eso. Es decir, usted cuando sube acá con 160, tiene que sí o sí ir a esta curva. Si usted después por algún motivo decidiera, como para verificar, hacer una selección sobre, qué sé yo, la A2, bueno, va a tener que empezar todo el cálculo de vuelta, que dicho sea de paso no estaría mal. Es decir, a veces conviene, si usted tiene tiempo, y de hecho como ingeniero sería lo lógico, usar varios diseños. Y en eso quiero ser bien concreto. En este tema, en particular, y ya vamos a ver en rodamientos también, no hay una única solución óptima que sea la mejor, la aceptable y que esa tiene que ser. Hay una amplitud de criterio en cuanto al diseño, como vimos, la distancia entre centros, los diámetros de polea. Yo elegí la de 160 y la de 280, pero podría haber elegido la de 320 y 560. La misma relación de transmisión, pero ¿qué hubiera pasado? Hubieran sido poleas mucho mayores esfuerzos sobre los ejes. Es decir, tengo una gran amplitud de criterio.
respondiendo a lo que usted me decía, si yo hubiera querido usar la A2, bueno, tengo que irme de vuelta al principio y hacer todo este mismo cálculo con la A2. ¿Por qué podría interesarme eso? Y porque en una de esas la A2, eso ya es una cuestión comercial, en una de esas la A2 es más barata, puede ocurrir, o hay disponibilidad en el proveedor y en una de esas la F2 no, o en una de esas tengo stock y de la otra no. O sea, ya son cuestiones más de diseño y técnicas y hasta comerciales. Bueno, sigamos. Perfecto. Gracias, profe. Perdón un poco el divagar, pero me parecen conceptos importantes. Retomamos entonces. La tensión es 2,2%. Y acá 33 kilopondios por centímetro de tensión en los ejes, de presión en los ejes. Acá se repite en una ampliación de la curva. Lo mismo. Vamos a ver qué significa esto. Si ustedes se acuerdan, volviendo a la primera tabla, para la F2 teníamos establecido que para alargarlo un 1% por centímetro, tengo que aplicar 7,5 kilopondios. Es decir, reitero el concepto, si yo tengo 1 metro de correa, filón F2, y quiero alargarla 1 centímetro, tengo que aplicarle una carga de 7,5 kilopondios por cada centímetro de ancho. Nuestra correa, habíamos calculado, vuelvo para atrás rápidamente, por las dudas si lo han olvidado, tiene 11 centímetros. Es decir, voy a hacer acá el cálculo. 7,5 kilopondios por centímetro por 11, tendría que aplicarle 82 kilopondios y medio para alargarla 1 centímetro, un 1%, es decir, 1 centímetro por metro, con una correa de 11 de ancho. Ahora bien, ¿qué me dice en esta parte? Que para alargarla, para tensarla, yo necesito un 2,2%. Quiere decir que esto corresponde a un 1%. Lo multiplico por 2,2 y me dice entonces que la tensión de montaje sería de 181,5 kilopondios. ¿Se entendió el razonamiento? Es regla de 3 simple. Si para alargarla 1% necesito 7,5 kilopondios, para alargarla 2,2% necesito 181 kilopondios. Ustedes pregunten si hay alguna duda. Era lo que decía antes, también todas ampliaciones de las tablas para ponerlo más en evidencia. Para la F2, 1%, 7,5 por unidad de ancho. Seguimos. La longitud. La longitud se calcula con esta fórmula, 2 veces ida y vuelta la distancia entre centros, semisuma de perímetros, suma de semiperímetros y el diferencial correspondiente a la diferencia de diámetro. Reemplazo los valores de cálculo en la expresión y me da 1342 milímetros. Ahora bien, ese valor 2,2% no solamente me permite saber la tensión de montaje, sino que en el caso del señor Abbasi hace un planteo. Dice, ¿qué pasa si la distancia entre centros es fija? Es decir, si no dispongo de un sistema de reglaje, si no tengo forma de variar la distancia entre centros. Si la distancia entre centros es fija, es decir, si estos 320 son fijos. Si yo encargo una correa de 1342 milímetros, calculado con toda esta fórmula y esta distancia fija, la correa va a entrar entre los espacios de las poleas, pero va a quedar sin tensión. Repito esto. Por favor, si no lo entienden o si no se interpreta, me interrumpen y me preguntan. Esta longitud está calculada para una distancia entre centros de 320 milímetros.
Si yo hago fabricar la correa de esta longitud y la distancia entre centros es fija, es decir, no existen carriles tensores, no existe rodillo tensor, no existe nada que me permita aplicar una tensión, y coloco la correa entre las poleas, va a quedar floja, porque está calculada para una distancia fija. Entonces, para ese caso particular, ¿qué dicen los señores de Abasi? Si la longitud es fija, para que cuando usted ponga la correa a través de, dicho gráficamente, un calzador, una palanca entre las poleas, tiene que encargarme la correa un 2,2% más corta. Es decir, a esta distancia le voy a restar un 2,2%, me da este valor. Entonces ahora cuando me llegue la correa y la tenga que colocar entre las poleas con esta distancia fija, va a quedar ya con esta tensión, con la tensión necesaria que habíamos visto que era de 181, no sé si borré el cálculo, 181 kilopolvios. ¿Se entendió? Por favor, pregunten, es importante interpretar este concepto. Sí, se entiende, profe, pero en el caso de que empiece a funcionar y con el uso se estire un poco, tendrías que tener algo que la tense, una fuerza que la tense para una fuerza externa, digamos, como una rueda loca. Es lógico el razonamiento que usted plantea. Por eso, vuelvo a repetir, es un caso que plantea Abasi. A ver, estoy buscando dónde está. Bueno, no lo encuentro ahora. Bueno, en una parte del catálogo, Abasi plantea eso justamente. No lo encuentro, ¿en dónde está? Bueno, sí, no lo encuentro. Pero bueno, es lógico lo que usted está planteando. Simplemente yo menciono lo que dice Abasi. Es decir, habla de un caso en cual la distancia entre centros es fija, que sería muy atípico, ¿no? Pero menciona esto, dice, en el caso de que A, o esa distancia entre centros, fuese fija, se debe reducir la distancia a lo largo de la correa para que el montaje se produzca con la tensión adecuada. Bien, y por otro lado, para terminar, vamos a este cálculo, que es de la fuerza periférica en función justamente del diámetro y del tipo de correa. Acá, si entramos con el diámetro de la polea menor, volvemos a intersectar a las curvas, siempre recordando que estamos trabajando con el F2. Y vamos hacia el costado, dice que la fuerza periférica por unidad de ancho es de 16,5 kilopolvios. Entonces, yendo a la fórmula, la fuerza transmitida, aplicando fórmula, 75 factor de conversión por la potencia, recordemos que CB o HP, para nosotros lo adoptamos indistintamente, velocidad, nos dice 135 kilogramos. Pero, también recordemos que acá nos está diciendo 16,5 por unidad de ancho. Por 11 nos da 181 kilogramos. Pero este valor es para la condición ideal. ¿Cómo? Tenemos los factores de corrección que habíamos mencionado. Acá no sé por qué puse 1,08, era 1,07. No va a haber mucha variación. 1,08 por 1,2 nos da que la fuerza, en este caso, sería 140 kilos. Fíjense la diferencia entre el valor de cálculo sin considerar los factores de corrección y acá considerando estos factores de corrección. Vemos que tanto en el cálculo con la fórmula de potencia, ¿qué sería esto? ¿Transmisible o transmitida?
Esa fuerza sería la fuerza transmisible o transmitida. Transmisible. Bien, es transmisible porque es la teórica. No tengo afectado ningún factor de corrección. Y acá, los 181,5 sería la transmitida. Pero, la que tendría que transmitir. La fuerza que tendría que transmitir. Entonces, para incrementarla, es que justamente sobredimensiono en base a estos factores. Reitero acá, por la duda alguien después me pregunte. El valor que yo había calculado era 1,07, no sé por qué acá se transformó en 1,08. De todos modos, lo que haría sería incrementar un poco más acá el valor este. Bueno, y para terminar, aplicando la expresión de Prony, esto es lo que yo les decía que les sugiero que hagan ustedes, ténganse ya calculadas o anotadas en algún lado estas fórmulas para evitar andar haciendo pasaje de términos en el momento. Reemplazo en base a los valores. Se acuerdan que si vamos, a ver, aquí está. Para la F2, el coeficiente de rozamiento es entre 0,5 y 0,6. Y ahí sale este valor. El 2,74 es cuando calculamos el arco de abrazado, el ángulo de abrazado. Y reemplazando tenemos la fuerza en el ramal tenso, aproximadamente 181 kilogramos o kilopondios, y la fuerza en el ramal flojo, 46 kilogramos. Si hacemos la resta entre estos dos valores, nos tiene que dar la fuerza transmisible, que era de 135 kilogramos.